En esta parte del programa estamos en la comunicación, ya conectados con el exministro de Estado, Juan Cheput, parlamentario también. Señor Cheput, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Vez Cable. Muy buenos días. Qué gusto conversar contigo nuevamente. Una disculpa anticipada, nada más, por favor. Me encuentro en un lugar público por circunstancias mundialistas, pero no he querido fallarles de ninguna manera. No, además las disculpas son justificadas, que también nosotros nos vamos para el Mundial después. Pero yo le quiero preguntar, señor Cheput, en esta coyuntura, quiero partir una vez más por lo que pasa en el Parlamento. El Parlamento que no se pone de acuerdo en el tema de adelanto de elecciones. Y yo sé que el tema y todos sabemos que el tema de Dina Boluarte es una asunción al cargo de manera constitucional. La crisis está muy fuerte. Adelanto de elecciones es el grito que tienen muchos peruanos o gran parte de todo el país. ¿Qué se necesita para que se pueda concretar en cuanto a negociaciones políticas? Mira, yo veo varios puntos. En primer lugar, considero de que el Parlamento nos está meciendo desde hace mucho tiempo. Y que por otro lado, la propia presidenta no está haciendo todos los esfuerzos necesarios para conducir el proceso de adelanto de elecciones. ¿Qué se requiere? En primer lugar, una agenda mínima, no extensa, mínima, para un gobierno de transición. Elecciones anticipadas, reorganización de los organismos electorales y reorganización o mejora del sistema institucional. Ya. Punto, para conducir. En segundo lugar, que salga el señor Pedro Angulo. El señor Pedro Angulo no puede seguir siendo presidente del Consejo de Ministros. Él ha demostrado su absoluta incapacidad para entender lo que está pasando. Y la fórmula que yo sugería era que por los méritos que ha hecho en estos 10 primeros días Beto Otárola, que él asuma el premierato, además es hombre de confianza de Dina Boluarte, y que se incorpore a alguien que podría ser Jorge Nieto u otra persona que tenga características políticas. ¿Para qué? Para que lidere el proceso de formación de opinión de la necesidad de ir a elecciones generales. Si no tienes bancada, necesitas ministros de fuste. Y esos ministros de fuste son los que formarían opinión. Bien, vamos a esperar que mejore la comunicación una vez más. Para de seguir ninguna conversando. manera irse antes del 2026. Claro, entonces, eso lo que usted menciona tiene mucha razón. Cuando, por ejemplo, la presidenta Boluarte anuncia adelanto de elecciones, fue un proyecto para que se vayan todos, pero para el 2024. Y uno se queda con la intriga. ¿Y por qué el 2024? ¿Y por qué abril 2024? ¿Y por qué no abril 2023? ¿O por qué no septiembre? ¿O por qué no octubre? ¿Por qué no diciembre? Se queda en el limbo el por qué o las razones. Y ante la falta de información, la gente sigue protestando, aquellos que están en la calle movilizándose, exigiendo el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte. Vayamos al escenario, que se adelanten elecciones y que renuncie a Dina Boluarte, que ayer dijo que no lo va a hacer, pero que se dé el caso hipotético, hasta el momento negado, que renuncie Dina Boluarte. ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Usted tiene alguna información de cuánto tiempo tendría para que se convoque elecciones? Mira, si renuncia Dina Boluarte, asume Williams, eso lo sabe todo el mundo, ¿sí? Y convoca elecciones solo de la plancha presidencial. Eso tiene que quedar claro. En el año 2000, yo estaba en el Congreso, era jefe de gabinete de asesores de Carlos Ferrero. ¿Y qué pasó? El Congreso se dio cuenta que era inviable por los videos que habían aparecido. Y el Congreso hace una disposición transitoria que cualquiera que en estos momentos abra su Constitución la va a ver al finalizar los 206 artículos, disposiciones transitorias. Ahí el Congreso reduce su mandato al 28 de julio del 2001 para poder convocar a elecciones generales. En estas circunstancias, si asume Williams, si el Congreso no quiere, se quedan hasta el 2026 y eligen solamente plancha presidencial, es decir, generarían una crisis porque no toman conciencia. Ahora, en el caso específico de Dina Boluarte, yo creo que el principal error de la presidenta es que no actúa con fecha de vencimiento. Este Congreso se tiene que convertir en una especie de yogurt, ¿no? Con su fecha de vencimiento. ¿Y qué significa eso? Que la presidenta diga, convoco elecciones generales para el 1 de octubre del 2023, por decir algo. Pero deja la fecha abierta. Y eso es un gravísimo error, porque lo deja en manos del Congreso. Ella tiene que liderar con fecha. ¿Y por qué? Porque según el calendario electoral, es cierto que necesitamos mínimo 9 meses,
pero ella puede hacer que esos 9 meses se empiecen a contar desde el 1 de enero. Terminan a finalizar septiembre y en la primera semana de octubre tenemos elecciones y si hay segunda vuelta en noviembre. Y el 1 de octubre el 1 de enero del 2024 asume el nuevo presidente del Perú y el nuevo Congreso. Pero para eso se requiere de un liderazgo. Yo le diría a la señora Presidenta, si ella no coloca una fecha ya, también nos está meciendo. Claro, porque ella dijo... Y hablemos claro, ella tiene la fuerza política como para liderar con fecha y exigirle al Congreso que actúe. Y si no lo hace, es porque también nos está meciendo. Y además que Dina Boluarte solamente dijo diciembre de 2023, que se puede hacer en esa fecha, diciembre de 2023, pero no hay la presión. Solamente dijo, bueno, ya está en manos del Congreso, que el Congreso ya apruebe lo que tiene que aprobar. Y el Congreso simplemente, por tema ideológico, de imposición de ideas políticas, de asamblea constituyente, que no está mal discutirlas, pero por un tema de ideología quieren imponer criterios que no vienen al caso en estos momentos. Y ahí perdemos el debate, ya se amplió la legislatura y el próximo miércoles 20 no sabemos si vamos a llegar a la cantidad de, martes 20, si llegaremos a la cantidad de votos que se requiere para un tema de adelanto de elecciones. No, y hay algo peor, estamos permitiendo que utilicen bastones. La mal llamada derecha, que para mí no es otra cosa que novatos en ejercicio, ¿no?, de Avanza País y Restauración Nacional, utilizan el San Benito, el pretexto, el bastón, ¿no?, las reformas antes de las elecciones. Y la izquierda radical habla de una constitución, si no, no hay elecciones. Entonces, ambos utilizan pretextos. Por eso te habla de una agenda mínima. No se necesitan reformas. Yo, en ese sentido, coincido con el expresidente Ollanta Humala, porque el realismo es la característica de un político de verdad. Y uno no puede negar una situación absolutamente real. Es imposible creer que ese Congreso va a hacer reformas. Es iluso. Utilizo las palabras del propio expresidente Ollanta Humala hace poco. Ese Congreso no va a hacer reformas, por eso hay que hacerle una exigencia mínima. Señores, fecha de elecciones. Hay cosas que se pueden hacer sin reformas. Por ejemplo, se le tiene miedo a Humala, que saquen adelante el proyecto de ley que un asesino no puede postular. Quieren tener un mejor control sobre el resultado electoral, que incorporen la quinta acta a las actas electorales, la que va directamente a las Fuerzas Armadas. Eso se utilizó hasta el segundo gobierno de Alan García. Entonces son cosas que requieren de medidas simples, no reformas. Pero ese liderazgo, el señalar qué necesitamos, lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Y lamentablemente no lo están haciendo, y yo creo por eso que nos están meciendo. Dina Boluarte anunció la recomposición de su gabinete. ¿Tendría que recomponer todo el gabinete o solamente quitar algunas fichas? Porque se cuestiona que, por ejemplo, si bien es cierto, es un gabinete bastante técnico, que todos son desconocidos. Bueno, yo creo que en estos momentos el atributo técnico no es tan importante. Y lo digo con el mayor respeto por los técnicos. En segundo lugar, el nivel técnico de ese gabinete es relativo. Hay algunos que sí y otros que no. Hay mucha gente vinculada a Lagarde, por ejemplo, la ministra de Salud, el ministro de Transportes. Son lagartenientes, ¿no? Esa es una evidencia que no podemos negar. En tercer lugar, se puede hacer algo similar a lo que pasó con el señor Valer. Te acordarás que el señor Valer se fue a los 6 días, no llegó a presentarse ante el Congreso. En estos momentos el señor Angulo podría pasar lo mismo, y yo sí creo que la presidenta necesita de alguien de su absoluta confianza para el premierato, y ese alguien creo que tiene nombre y apellido, Alberto Otárola. Incorporar a personas políticas al Ministerio de Educación, de Cultura o de Defensa, yo creo que se podría lograr si es que ella plantea a las personas que podrían incorporarse al gabinete que hay una agenda mínima, que hay fecha para las elecciones y que requiere de su compromiso para impulsarlas. Pero la presidenta no está haciendo eso. Lo que ha habido ayer es retórica pura, frases de cliché, y el Congreso se queda callado porque simplemente el Congreso está feliz con esa debilidad o ambigüedad, lo veremos en los siguientes días, de la presidenta. Claro, Dina Boluarte lo único que dijo es: exijo al Congreso debatir adelanto de elecciones. Y ya muchos dicen, este gobierno está manchado de sangre. Hay 25 muertes que se han registrado, 20 por impacto directo de lo que significan las protestas y 5 por impactos colaterales. Son 25 muertes. Esas muertes
¿cómo tendría que ser leídas en un sentido de realidad que ha mencionado usted hace un instante? ¿No sería suficiente motivo para que Dina Boluarte renuncie, para que el Congreso también diga, nos vamos de una vez? Por supuesto, si estuviéramos en condiciones normales, pero no estamos en condiciones normales, Pedro. Estamos en una situación en la cual hay un Congreso que no quiere irse porque terminaría en la cárcel, hay un Congreso que no le conviene estar en un plano inquisitivo con el gobierno, porque simplemente hay topos y niños que tienen que rendir cuentas ante la justicia. O sea, es un Congreso maleado, es un Congreso que sabe que si pierden la inmunidad van a terminar en la cárcel. Entonces, no podemos atribuirle condiciones normales. El que hayan fallecido 25 personas es algo que requiere investigarse, es algo que requiere una fiscalía ad hoc, es algo que requiere una comisión de investigación del Congreso de inmediato, pero no se están dando. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay la suficiente presión política. Mira lo que pasó con Inti y Brian y compáralo con lo que pasa el día de hoy, empezando por mirar la carátula, la primera página del diario de la República de hoy. Entonces, no estamos en condiciones normales porque hay una situación en la cual el propio Parlamento ha claudicado de su función política de control. Claro, pero si han claudicado en sistema de control, ¿quién tiene que controlar la situación en estos momentos en el país? Algunos incluso... La Fiscalía. Claro, pero por ejemplo, el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, ha publicado una encuesta recientemente en la que también hacen la pregunta sobre qué percepción tienen por la intervención de las Fuerzas Armadas en un golpe de Estado. Ante una situación de desastre político, no puede estar Dina Boluarte, este Congreso no puede seguir adelante, que las Fuerzas Armadas tomen el control. Algunos encuestados no ven mal ese escenario. Lamentablemente, o afortunadamente, no sé qué adverbio utilizar, las Fuerzas Armadas no pueden tener una participación al margen del poder político, porque el Perú se convertiría en paria internacional. Las Fuerzas Armadas tienen que ser no dirimentes, pero sí ejecutantes de una orden de carácter político. Por eso cuando las Fuerzas Armadas se oponen a la disolución del Congreso, lo hacen a sabiendas de que se está vulnerando la Constitución y su lealtad es al Estado, a la Constitución. En estos momentos ellos no podrían intervenir en una situación de desorden general si es que tenemos, por ejemplo, una presidenta que pide disculpas cuando la policía interviene y le echa la culpa a los malos policías, y un primer ministro inexistente que también se pone al margen de la situación. Entonces las Fuerzas Armadas dicen, ¿cómo vamos a intervenir si no hay respaldo político? Eso ha cambiado en los días siguientes. Y creo yo que las Fuerzas Armadas tienen que poner orden, y sobre todo el uso legítimo de la fuerza está en manos del Estado, lo dice Max Weber y el tiempo lo ha ratificado, el uso legítimo de la fuerza. Y creo que está haciendo muy bien nuestras Fuerzas Armadas en pacificar el país de esa manera disuasiva. Pero, Bien, vamos a esperar que se recupere la señal en este momento. Inmanejable en los próximos días. Claro. En los próximos días se puede volver inmanejable. Claro, ahora, señor Chaput, si bien es cierto, estamos en una situación de convulsión social, pero ¿encuentra usted alguna razón para haber terminado en esta situación como país? Porque para muchos, por ejemplo, la situación acababa con la renuncia o con la vacancia de Pedro Castillo. Pedro Castillo no renunció y tampoco lo vacaron, se autovacó con este autogolpe de Estado que dio, un autogol en su propia portería. Pero la situación no ha mermado, ha empeorado. ¿Por qué surge este escenario de violencia en estos momentos en el país? ¿Qué cree usted que pasó de por medio? Yo creo que ha habido una indolencia, sobre todo del Congreso de la República y específicamente de la Comisión de Inteligencia y de Defensa del Congreso, esas dos comisiones, de permitir, por ejemplo, que se invada el fuero del Servicio Nacional de Inteligencia, de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, y de los prefectos y subprefectos, de gente vinculada a Sendero Luminoso, al Movadef, ¿no? Como estamos viendo hasta ahora. No hay señales de cambio. La DINI sigue en manos del señor Barrantes, no pasa nada, nadie se cae de espaldas. Se nombraron a prefectos y subprefectos vinculados al Movadef y la Comisión de Defensa que presidía el general Williams, o la de Inteligencia que preside el almirante Cueto, no hicieron nada. Entonces, hoy en día tenemos una coordinación de índole política
que tiene recursos, que sabe del manejo del Estado, que tiene información privilegiada, que obviamente ante el cambio de poder y la posibilidad de perderlo, han actuado de manera coordinada a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, eso es algo que no podemos ver. Tenemos una respuesta remunerada. Mucha de la gente que tiran piedras son gente que le gana 5.000, 10.000, 15.000 soles mensuales y que no quieren abandonar esta circunstancia de poder. Y si a eso le agregas oficio político, dirección política, de gente que tiene experiencia, como la vinculada a Sendero Luminoso o al Movadef, ves esa articulación a nivel nacional. Porque no me vengan a decir que el mismo lema en 18 ciudades es producto de la casualidad de las redes sociales. Que digan lo mismo en 18 ciudades es consecuencia de una coordinación política que se da porque se tienen los recursos del Estado. Y ante eso la presidenta no está haciendo nada para desprenderse de ellos. Claro, y en el caso, por ejemplo, de Wilson Barrantes, ya hay nuevo gobierno, Dina Boluarte al frente, nuevo jefe de la PCM, pero Wilson Barrantes, vinculado al tema de Movadef, en su oportunidad con participación, defendiendo y negando la existencia de Sendero Luminoso en estos momentos en el país, sigue inamovible al frente de la DINI, desde donde precisamente se han dado muchos temas de corrupción y hasta alimentación para esos hechos de violencia. Es que lamentablemente nos hemos olvidado de una circunstancia muy especial, que la señora Dina Boluarte es vulnerable. ¿Y por qué es vulnerable? Porque ha sido parte del cogollo de Vladimir Cerrón, de los dinámicos del centro, ha sido su cajera. Hace tan solo 20 días se decía en una publicación del diario El Comercio que en la cuenta de ahorros de la señora Dina Boluarte del Banco de Crédito del Perú se depositaba el producto de las coimas de los brevetes de la región Junín y también el cupo que se le cobraba a los trabajadores CAS, ¿no? Y eso no me digan que la señora no sabía de dónde venía esa plata. Por eso es que los colaboradores eficaces dicen que iba a ese dinero. Y por otro lado, ella ha callado respecto a esa circunstancia. Entonces, ¿por qué no tiene la fuerza para hacer los cambios? Porque Vladimir Cerrón y Pedro Castillo saben mucho de ella. Ella es una persona vulnerable. Por eso, la mejor forma de poder consolidar y cambiar de gobierno es, yo no creo en la renuncia, sería peor, en eso creo que estamos todos de acuerdo, pero ella tiene que tener un gabinete político que con una agenda mínima se dedique a hacer la transferencia de poder, que se olvide de hacer reformas y cosas por el estilo. Pero para eso se necesita que haga cambios puntuales, como por ejemplo en la Dirección Nacional de Inteligencia. Si ella no da señales de hacer cambios allí, o en el sector salud, o en el sector transporte, porque transporte, si está en manos de Lagarto, porque se ha convertido en la caja chica de Lagarto. Si ella no hace cambios puntuales ahí, volvemos al inicio de nuestra conversación. Nos está diciendo. Y olvidémonos de un cambio en el corto plazo. Bien, señor Chepot, muchas gracias por la comunicación. Le dejamos listo en la previa, minutos que quedan para la final del Mundial. Sí, y muchas gracias y disculpas nuevamente por las interferencias que pueda haber ahí. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo también para usted. Bien, no hay más tiempo para el programa, solamente para indicar algo, amigo abonado. En esta Navidad, Vez Cable vuelve a premiar la puntualidad de todos sus abonados, de todos sus clientes. Ponte al día en tus pagos y participa en nuestro gran sorteo navideño en el que puedes llevarte, anota, 3 premios de 500 soles en efectivo, por si fuera poco, 6 bicicletas para niños, aún hay más, 6 scooters para niños, hay más, 12 sacos de arroz, y hago mi bodega con esto, 12 sacos de azúcar. También el sorteo se va a realizar el día jueves 22 de diciembre, anote su calendario, 22 de diciembre, fecha del sorteo, a las 6 de la tarde a través de Vez Cable Televisión. No te quedes sin participar y paga tu recibo para que puedas ganar. Nos vamos, se quedan con Johan Ramírez en Presente y Futuro. Que tengan buen domingo.